¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo hoy el gusto de presentar a tres maestros que tuve y tengo en la vida y en la universidad, ¿no? Maestros que significaron mucho en, en mi formación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Master Science en Virología y PhD en Patología Experimental, responsable del Laboratorio de Biología y Genética Molecular de la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora Eliana Necochea, que la han estado viendo en varios medios, hablando sobre la importancia del veterinario y sobre todo los veterinarios que se dedican a patología aviar, ¿no? Ella es principal jefa del Laboratorio de Patología Aviar de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Salud Animal y candidata al doctorado en Medicina Veterinaria, coordinadora de los programas del postgrado en Avicultura de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora líder de aves de la facultad. Y el doctor César Gavidia, profesor principal en el Laboratorio de Epidemiología Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director de la unidad de posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria y vicedecano de investigación y posgrado, también maestría en salud pública en Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins University y PhD en salud internacional en la misma universidad. Un poquito del currículum, ¿eh? De cada uno. Bienvenidos, doctores. Muchísimas gracias por estar hoy en Doctor Planeta. Y vamos a hablar sobre la importancia del médico veterinario en esta pandemia y lo que se proyecta. Bienvenidos, doctores. Le voy a dar la palabra primeramente a las mujeres, a la doctora Eliana Necochea, que es en realidad... a mí me ha encantado tener una comunicación. Estamos, desde que yo llevé los cursos con ella, nos hemos visto de ella y de repente, cuando pasó esto de la cuarentena, empezamos a tener una comunicación fluida y a mí me encantó ese acercamiento. Bienvenida, Gracias, doctora. Sus palabras iniciales. Muchas gracias por la invitación y también es un honor estar con mis compañeros de trabajo, con mi decano y con mi director de posgrado en esta reunión. Bueno, efectivamente, desde que comenzó esta pandemia, lo primero que salta para mí como patólogo aviar es la necesidad de la medicina humana de enfrentar la necesidad de una prueba molecular para el diagnóstico de una enfermedad en humanos. Yo venía hace mucho tiempo criticando esto, porque en la avicultura, en la patología aviar, desde hace 15 años se utiliza de rutina los métodos moleculares para el diagnóstico de las enfermedades de aves, para todos los agentes, para prácticamente todos los virus y para dos bacterias que son Mycoplasma y Salmonella. Y siempre me preguntaba cómo era posible que la medicina humana no utilizara una prueba tan perfecta, porque yo tuve un incidente familiar de una hermana con meningitis y que estuvo grave en una clínica importante y cuando el intensivista salió a vernos, ella es médica humana sanmarquina, y cuando salió que estaban sus compañeros médicos afuera y dijo que si era neumococo se moría, y yo le pregunté cuánto tiempo va a demorar en saber si es neumococo. Él contestó que 4 a 5 días. Y yo le dije, doctor, ¿y no le pueden hacer una PCR? Porque para nosotros es eso. Todos los días hacemos PCR para el diagnóstico de los virus en general, incluyendo coronavirus aviar, diariamente, y es una presión de entregar el resultado por la noche. Bueno, el médico, se sorprendió de una manera, me miró como si yo estuviera viniendo de ser una marciana, y me dijo, tendría que hablar con el director. Entonces,
¿te imaginas cuando aparece esta pandemia y se empieza a escuchar que el diagnóstico se hace por PCR en tiempo real? Entonces es increíble, y dije por primera vez, y esta pandemia va a servir para que esos métodos rutinarios de diagnóstico que se utilizan en veterinaria y particularmente en la avicultura sean aplicados también a la medicina humana ahora. Con esto yo creo que es un avance importante. Entonces, desde ese momento también me sentí de verdad en la capacidad de contribuir, apoyando, porque nosotros tenemos la capacidad técnica y también la infraestructura para poder hacer las pruebas. Lamentablemente hay un problema con falta de reactivos, pero desde que comenzó por el área del diagnóstico, entró mi necesidad de apoyar, y eso es lo que vemos ahora. Entonces estamos viendo cómo de veterinaria, una cosa que es rutinaria, se empieza a emplear en la medicina humana ahora, y son muchas las áreas. Yo dije ayer en una reunión también que yo veo 4 frentes en lo que es porque todos, seguro Raúl y seguro César, están imaginando en su cabeza, todos los profesionales y los científicos, cuáles serían las estrategias para controlar la pandemia, porque nosotros... Doctora, vamos a hablar de las estrategias, después vamos a ir uno por uno para ir desarrollando y hacer que esto se convierta en un conversatorio. Yo me quedaría escuchando... Ya te di la primera idea de cómo entró mi mente a esta pandemia. Totalmente. Ahora, y de eso se trata esta primera parte. Doctor Raúl Rosadio, decano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Filólogo, yo me acuerdo, en la universidad, atrás de todas las aulas, estaba el sitio de virología, donde el doctor parecía un ratón de laboratorio, porque paraba ahí, en su sitio. Después, cuando salí, gratamente me dieron la noticia que usted fue decano, es decano, y cuénteme, por favor, ¿cómo ve usted el norte de la investigación, siendo decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, contando en esta investigación que es importante que empiece a tener más visibilidad, contando que los veterinarios también debemos estar en esa línea, ¿no? Sí, Pancho, buenas tardes ante todo. Gracias por la invitación. Y la verdad que sí, pues yo siempre he venido manifestando, cuando hay una crisis hay tremendas oportunidades. Y yo comparto con tu visión, o sea, esta crisis debemos posicionar a la profesión del médico veterinario. ¿Posicionarlo en qué forma? En la forma de ya internalizar en el Perú, sobre todo, el concepto de una salud, en la cual la salud humana está estrechamente conectada con la salud animal y el medio ambiente. Entonces, esta crisis realmente nos va a tener que forzar a enfocar, como ya comenzaron, pero todavía no nos integramos totalmente, a enfocar la crisis como un efecto colaborativo, multisectorial, multidisciplinario. ¿Para qué? Para encontrar soluciones óptimas para la salud, pero en la cual tenemos que entender que interaccionamos con personas, animales, plantas y medio ambiente en la que vivimos todos. Entonces yo creo que por ahí es un buen concepto. Yo comparto contigo tu visión, Pancho, en este sentido. Y claro, ahora decirte, para comenzar, que este nuevo coronavirus que produce el COVID-19 nos da a entender y nos mostramos al mundo de que nosotros los veterinarios, los coronavirus son un viejo conocido para los veterinarios. Están en el área veterinaria desde hace mucho tiempo, ¿no? En producir enfermedades en una serie de animales de producción, en animales de mascotas, en aves, y es bien interesante realmente la oportunidad de comenzar, y esto todavía no lo hemos comenzado a ver nosotros, aunque ya existe un interés de parte mía, por lo menos, comenzar a estudiar la evolución de por lo menos en los reservorios naturales que tiene este virus. Interesante saber que en la vida silvestre están los reservorios naturales de estos virus.
ya se sabe, y eso aquí voy a detenerme. En la vida silvestre los murciélagos y los ratones aparentemente son reservorios de los géneros alfa y beta, y las aves silvestres de lo que llaman el gamma y delta. Bueno, aquí voy a detenerme. Claro que es una enorme oportunidad para nuevamente convencer a la comunidad científica y médica en particular que debemos comenzar a usar el concepto de una salud. Aquí me detengo y para seguir conversando en el tema. Perfecto. César Gavidia, epidemiólogo, veterinario. Varios goles nos hemos hecho. Un gran amigo también. César, tu visión. Hiciste una muy buena entrevista. De verdad que me encantó y rebotó por todos lados. Y algo que le pido a la gente, a los veterinarios que están viendo esto, las noticias de los veterinarios tenemos que rebotarla, tenemos que compartirla, ¿no? Hay mucha información. Si ahorita googleamos y ponemos veterinarios, vamos a encontrar en noticias todo lo que está pasando en el mundo. La idea de una sola salud, One Health, eso es cierto y es verdad. Empezamos a hacer noticia en Europa, en Asia, y creo que empezamos a hacer noticia también acá, en Sudamérica. La doctora ha sido fiel reflejo de eso. Farvet, no me acuerdo cómo se llama la empresa. Manolo Fernández. Una empresa de Chincha, porque siempre lo recalcan, ¿no? Chinchana de corazón, está dando unos grandes avances en esto. César, tu visión en cuanto a ese aspecto epidemiológico, donde creo yo que esto sucedió porque no había muchos veterinarios en el protagonismo de estos soldados, ¿no? De esta gente que está ahí metida, porque si no, esto no hubiese pasado. Ahora tenemos que estar alineados y hacer ese equipo mucho más fortalecido para evitar otras pandemias. Eso lo dijiste tú y se recalcó en la entrevista. Exacto. Bueno, primero, Panchito, muchísimas gracias por la oportunidad de participar contigo en tu programa y de estar sentado en la distancia, pero conectados por la tecnología con la doctora Eliana y con el doctor Raúl Rosario. Muchísimas gracias por esta oportunidad y porque estás promoviendo bastante para que la población, el grueso de la población, vea la participación y la importancia de los veterinarios en diferentes campos, ¿no? Desafortunadamente, nos toca vivir en carne propia una pandemia de esta magnitud y de esta naturaleza que de repente en muchos textos de epidemiología, esto que enseñamos en la facultad, lo hemos repetido y lo contamos como parte de la historia de la humanidad y de la historia veterinaria, porque también han habido una serie de enfermedades ahí, pero nunca nos imaginamos que muchos de esos conceptos que conversamos en los cursos de epidemiología, y lo hablo de epidemiología como un término general sin hacer la distinción veterinaria y humana, porque básicamente es lo mismo, pero muchos de estos conceptos resulta que ahora los estamos viviendo y el común denominador de la gente empieza a manejar una serie de aspectos epidemiológicos en relación al COVID. Sé que es una desgracia mundial, hay países que están sufriendo muchísimo, pero el lado positivo de esta enseñanza es que muchas enfermedades, y eso es lo que yo trataba de recalcar en la entrevista con la República, con el señor Renzo González, es que muchas enfermedades, y hablamos de ahí de casi un 70% de las enfermedades que tenemos las personas, tienen un componente animal. Y a veces no lo vemos porque no necesitamos saber de esto, ¿verdad? Pero eso es importante, la participación de los médicos veterinarios entonces, no solo en el cuidado de mascotas, no solo en la producción animal, no solo en diferentes aspectos, tiene que estar involucrado también en las enfermedades zoonóticas, en las enfermedades que nos afectan a nosotros. Por eso es que en el mundo existe toda una línea de salud pública veterinaria, ¿no? Nos ha tocado vivir esto y, bueno, seguramente vamos a salir. Y más adelante otra vez nos tocará vivir de alguna u otra forma alguna de estas enfermedades. Bueno, paro igual que el doctor para no extenderme demasiado, paro acá y a las órdenes, Francisco, lo que tú digas. Doctora Cochea, la experiencia
en avicultura, en patología aviar. De hecho, todos sabemos en el rubro veterinario que los mejores que se dedican a la avicultura están acá en el Perú, ¿no? Usted es una de esas líderes. Como bien lo ha dicho, el PCR lo vienen utilizando hace años, ¿no? Hay una expertise por ese lado. El desarrollo de vacunas, justo había un secreto, ¿no? Estaban manejando un tema de vacunas para el coronavirus aviar, ¿no? Que vale la pena precisar que no contagia al humano, porque de repente la gente puede decir, uy, coronavirus aviar, no hay un contagio. Pero, sin embargo, esta información se puede trasladar y utilizar para el ser humano, ¿no? A mí me encantó ver la noticia que la doctora Ecochea, con universidades y con la empresa... El coronavirus aviar. Y obviamente, como tú has dicho, se puede aprovechar ese conocimiento puesto. Yo te voy a... En lo que es bioseguridad entra a fallar los mecanismos de desinfección. Y cuando tú buscas, esto en todos los papers que hay del COVID o SARS-CoV-2 en la literatura científica, y tú buscas información sobre la partícula viral, sobre el virus mismo, está bien, te dicen la estructura viral y todo, pero en ningún momento te mencionan cuál es la resistencia a agentes físicos y químicos que tienen. A nosotros, en nuestra profesión, como tú sabes, todos los virus y todas las bacterias te dan la pauta de cuánto resiste a la temperatura, a los desinfectantes, si es un virus desnudo o no, y le hacemos énfasis porque la medicina veterinaria, justamente para controlar las epidemias, su herramienta importantísima es la desinfección. Entonces, yo te digo a ti que todas las preguntas que a mí me han hecho, me he reportado al coronavirus aviar para saber cómo sobrevive, cuántos días vive, qué temperatura. Entonces, por supuesto, toda la información de veterinaria está siendo aplicada, porque eso no lo encontramos. Ellos no están acostumbrados a la desinfección. Los médicos nos dan las pautas de limpieza, higiene, nunca han usado desinfectantes para controlar las enfermedades humanas. Nosotros, para controlar las plagas a nivel de granjas, los veterinarios son unos capos, voy a decir así la palabra que tú mismo empleas, unos capos en manejar desinfección, porque no puedes usar el desinfectante y decirle, le pones 5% de cloro en el cloro doméstico, ¿no? Sino ellos saben que si el agua tiene un pH diferente, que si el agua tiene una dureza diferente, cuál es el pKa, y entonces la profundidad de conocimientos que hay a nivel del manejo de los desinfectantes en veterinaria es sumamente alto. O sea, si nosotros, yo he mencionado que llevamos la delantera en diagnóstico, en desarrollo de vacunas, como después posiblemente pasamos después a otro, también en el área de desinfección. Por el momento te dejo ahí para que sigan mis compañeros. Claro que sí. Doctor Rosario, la investigación. ¿Qué va a pasar con el área de investigación, que es tan importante, pero creo yo que no se le daba esa verdadera importancia? Hoy la pandemia ha desnudado esa parte, y que sí se necesita mucha investigación para evitar problemas al futuro. ¿Cómo ve usted la investigación en el Perú, en el mundo? Mira, Pancho, un poco para rescatar lo que dice Liana. Realmente los veterinarios tenemos una amplia experiencia en el manejo de infecciones por coronavirus. Ahora se habla de la famosa frase en inglés, spillover, que quiere decir desbordamiento o derrames. ¿Para explicar qué? Para explicar cómo un agente aparece de una fuente animal y se extiende e infecta a humanos. Se torna un agente zoonótico. Pero estos desbordamientos, Pancho, ha ocurrido, se tiene datos del siglo XIII, del siglo XVIII, porque de ahí se desborda ¿de qué? Mayormente de los murciélagos, y pasan a rumiantes, y eso pasa a humanos en el siglo XIII,
para establecerse como una infección de coronavirus productora de los resfríos comunes y se establece como una infección endémica. Ahí está. En el siglo XVIII aparece otro desborde, a donde infecta a bovinos y se especula también a camélidos. De ahí pasa al humano y se establece otra cepa productora de estas infecciones endémicas, productora de los resfríos comunes. Controlado, ya la población tiene una amplia respuesta inmunogénica contra esto, no hay problema. El humano se infecta por 7 cepas distintas de coronavirus. 4 son endémicos, productores de los resfríos comunes, y nuevamente eso han aparecido igualmente de poblaciones de animales silvestres. Inicialmente han utilizado un animal hospedero intermediario para pasarse a humanos y quedarse. Últimamente, a partir del a partir del 2002 aparece el SARS, el 2012 aparece el MERS y ahora el COVID-19. Y nuevamente el desborde de a dónde aparece aparentemente todo del murciélago, utilizando o no un animal intermediario. Entonces de ahí, fíjate, y los veterinarios han estado en contacto con esto. Y no vamos a hablar que realmente la evolución y la alta capacidad de variación que tiene este virus en cerdos es bien interesante, que eso ahí los productores de cerdos y los veterinarios que trabajan en cerdos igualmente tienen tremendos problemas con infecciones por coronavirus. Y por eso te digo, o sea, claro, el seguimiento ahora ya, creo yo, tenemos que nosotros buscar y monitorear realmente estos posibles agentes que podrían estar circulando también en nuestra fauna silvestre. Y ahí, bueno, es parte de una investigación evolutiva, etcétera, epidemiológica. En estos reservorios hay que analizar, efectivamente hay un gran avance y es correcto lo que dice Liana. La agricultura utiliza diagnósticos rápidos, tratamiento, control con vacuna, etcétera, que es digno de emularse y utilizarlo en humano, ¿por qué no? Pero también los esfuerzos que tienen los veterinarios que luchan contra infecciones coronavirales en cerdos, que es bastante interesante, y ahí está la doctora Linda Rivera, que también utiliza pruebas rápidas de diagnóstico para enfermedades que están ocurriendo en cerdos. Y ahí me detengo ahí para comenzar y seguir hablando al respecto. Gracias. Cecitar, para redondear esta parte del tema, que todavía tenemos media hora más para conversar. ¿Qué más puedes extender sobre el tema que justamente lo puso en la mesa la doctora Eliana Cochea y el doctor Rosario lo ha redondeado, para redondear esta parte? No, me gustaría, en todo caso, aprovechar los comentarios de la doctora y del doctor Rosario y la pregunta que hacías tú, ¿no?, respecto a la investigación. Ajá. Porque, sí, pues a veces cada quien en su campo vamos desarrollando diferentes investigaciones y a veces nuestras investigaciones pueden parecer bastante básicas, lejanas. Sin embargo, ahora tenemos una experiencia distinta por la emergencia sanitaria mundial, por la pandemia. Por cuando hablamos de investigaciones específicamente ahora de COVID-19, así como tú decías, que pones veterinarios en el Google y aparece montones de información. Ahora si uno pone vacunas COVID-19 o tratamiento COVID-19, seguramente le va a venir cantidad enorme de información, porque toda la maquinaria de investigación a nivel mundial se ha movido. En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud está poniendo millonadas de dólares para investigaciones en tratamientos, investigaciones en vacunas, etcétera. Y acá en el Perú lo acabamos de vivir a través del FONDECIT, que ya hace años viene produciendo mejores incentivos de investigación. Pero lo vemos hace pocas semanas, se han presentado 600 trabajos de investigación para una primera convocatoria que ha hecho el FONDECIT en 5 o 4 diferentes aspectos, ¿no? Ha seleccionado en una primera fase un grupo de ellos. O sea, la investigación ahora en el campo del COVID-19 se ha tornado bastante rápida. Tiene que producir algo en cualquiera de estos aspectos del monitoreo, de la epidemiología, del tratamiento, de la vacuna, del diagnóstico y de la evaluación de equipos, porque hay la necesidad. O sea, la investigación es algo que tiene que siempre estar ligado
a alguna de estas enfermedades. Así ha estado, pero ahora lo vemos en mayor volumen por la necesidad urgente de crear, de ayudar en el control del COVID, ¿no? Y el otro aspecto que quería resaltar, Francisco, que también lo estábamos tocando, es precisamente lo que decía el doctor, esa posibilidad de enfermedades, no lo voy a restringir solo a virus, pero la posibilidad de enfermedades que están en animales domésticos o en animales silvestres y que en algún momento se van a dar las condiciones oportunas o adecuadas para que salte la enfermedad de una especie animal hacia el humano. El doctor ha mencionado varios ejemplos. Y al pobre murciélago ahora lo estamos dando duro porque, claro, el murciélago carga una serie de virus que para él son normales, pero el contacto que empieza a haber entre la población silvestre y el ser humano, debido a una serie de factores, alimentación, costumbres, prácticas, ecoturismo, etcétera. Por X motivos, nosotros entramos en contacto con la vida silvestre y entonces empezamos a darle la posibilidad a estos agentes infecciosos que en algún momento puedan adaptarse a un nuevo hospedero, ¿no? Y saltar. De esto, probablemente, que todavía no está demostrado el origen exacto, muy cercano a un virus del murciélago, pero seguramente, y es lo que yo comentaba antes en este reportaje, seguramente ahora vamos a estar preocupados, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años con el COVID-19 hasta que nos acostumbremos a vivir o nos adaptemos a vivir a este virus y quizá en 5, 6, 8 años, 10 años volvamos a tener lo mismo, mientras no seamos conscientes del riesgo que vamos asumiendo al entrar en contacto con animales y descuidar las medidas básicas de prevención que ahora las estamos teniendo todos, ¿no? Esos son los riesgos y ese es el papel de los veterinarios a veces, no a veces, siempre, de tratar de informar a la población los riesgos que existen a través del contacto y las malas prácticas de higiene y de prevención con los animales. Doctora, para entender bien, porque la gente repite, los tests rápidos, el PCR, la prueba molecular, para entender bien estas pruebas, para entender bien cómo funcionan, en qué momentos es lo ideal. No sé si nos podría dar una explicación sobre las pruebas rápidas, moleculares, cuál te ve realmente, cómo se debería proceder el tema. Mira, es exactamente igual en lo que se hace en aves. La prueba molecular es la prueba más perfecta para poder detectar el ácido nucleico. Por favor, digo que no me dejen los perros. Ya. Bueno, no, en realidad la prueba de oro es el aislamiento viral. En el caso del virus del coronavirus aviar, se aísla en el embrión de pollo. Porque ustedes saben, a mí me enseñaron también que los virus se aíslan en embrión o cultivo celular, pero no todos los virus crecen en el embrión de pollo. El virus de la coronavirus aviar sí crece en el embrión de pollo. El SARS-CoV-2 no crece en el embrión de pollo. Para cultivarlo solamente los tenemos que utilizar células Vero, que es donde se está cultivando este tipo de virus. Bueno, ahora, pero cultivar el virus es un problema porque demora, que si yo tarda tiempo, preparar los medios, o sea, si yo cultivo celular o embrión de pollo, tú no los tienes ahí. Una prueba molecular, tú tienes todos los reactivos y la utilizas en el momento y en 4 horas tú puedes tener un resultado. Entonces, la prueba ideal para el diagnóstico es la detección molecular. En la avicultura se hace para bronquitis infecciosa desde hace más de 11 años en tiempo real y de hace como 15 años en punto final. Ahora, es la prueba más hecha en la avicultura. Es la mayor cantidad de PCR que se hacen al año es bronquitis. Se hacen alrededor de 600, en un laboratorio de diagnóstico se hacen alrededor entre 500 y 600 PCRs al año. Entonces, esa prueba es, ¿qué cosa ha hecho cuál ha sido el método de diagnóstico del COVID-19, que es el nombre de la enfermedad? SARS-CoV-2 es el virus y COVID-19 es el nombre al que se le ha dado a la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico que se han implementado? Lo primero tenía que ser la molecular, porque una prueba molecular te va a detectar el virus desde el momento en que te infectas. Te infectaste hoy día, te toman el otorunda,
la torunda de la cavidad oral, de la tráquea, del fondo de la tráquea, y hoy día sale positivo. Entonces, esa prueba era la ideal, pero demora un poco, claro, demora 5 horas si tú ya tienes la muestra en el laboratorio. Lo otro es que salen las pruebas rápidas de diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos 2 caminos, en la molecular y tenemos del otro lado la prueba rápida. La prueba molecular detecta el ácido nucleico del virus y tú requieres laboratorios especializados en eso, con capacidad técnica, con equipamiento, con reactivos y con un nivel de bioseguridad mínimo, porque vas a manipular una muestra tomada en una torunda donde el virus está activo y lo vas a llevar y el analista tiene que trabajar en un ambiente de bioseguridad para no contaminar. El otro lado están las pruebas rápidas. La prueba rápida que se está usando es una prueba serológica. Es una prueba de detectar anticuerpos por sacar unas gotitas del brazo, de la vena, del brazo, iba a decir del brazo, y esa prueba en 5 minutos tú vas a tener la detección de anticuerpos IgM e IgA. Pero lo que pasa es que los IgM e IgA tú no los vas a detectar el primer día de infección. Se calcula que para una prueba de serológica de anticuerpos, que es la que se está corriendo masivamente en el Perú, debe detectar positivo a partir del 7º día de infección. Y tú tienes un periodo de 7 días donde la persona elimina virus y tú todavía no te das cuenta, porque no es sintomático, porque los síntomas se considera que comienzan 5, 6, 7 días, no es sintomática y puedes estar eliminando virus. Entonces, la ventaja de un PCR es perfecta, pero el gobierno tampoco tiene la culpa de que no se esté aplicando. No hay reactivos, el mundo entero está solicitando esos materiales. Entonces se creó una escasez de materiales. Entonces la prueba serológica para detectar anticuerpos es una salida, por lo menos. Vamos a decir, no hay posibilidad de ser la otra en la medida que uno quisiera, porque el diagnóstico, así como hemos hablado de bioseguridad, el diagnóstico es otro punto muy importante. ¿Cómo pudiéramos identificar todas las personas positivas, sintomáticas y asintomáticas con prueba molecular, como tú mismo publicaste en un artículo en la isla Feroe de Dinamarca, y que lo hizo un veterinario, que aplicó su laboratorio con su equipo de PCR para salmones, utilizó y aplicó, porque eso es lo que está pasando. Los veterinarios son los que han empezado en el mundo a implementar pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos ese adelanto, a buscar tratamientos, y esos son los que están saliendo a la luz, y como tú lo has dicho, pones veterinaria y empiezan a salir todos los investigadores de laboratorios, de universidades, que están trabajando y aplicando nada más todo lo que venían haciendo para veterinaria. Y ahí dejo para mis compañeros la siguiente pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta, creo que ambiciosa, al doctor Rosadio. Doctor Rosadio, si nosotros tendríamos que prevenir otra pandemia, ¿cómo? Y ya se sabe que empezó un virus como lo que sucedió acá. ¿Cómo hubiese actuado un veterinario liderando, o sea, que le hagan caso a él y que tenga el poder absoluto para decir, esto se hace así? ¿Cómo hubiese hecho usted para evitar que llegue la pandemia y evitar que llegue un virus con esa fortaleza acá, por ejemplo, en el Perú? Mira, Pancho, sí te escuché todo, pero primero, antes de entrar a la pregunta, que es bastante ambiciosa, era precisar de que efectivamente la Facultad de Veterinaria aplica la tecnología de diagnóstico moleculares en muchas enfermedades, tanto en mascotas, en cerdos, en bovinos y en aves en particular, y se usa masivamente en aves. Eso es correcto lo que dice Lea. La otra cosa que quiero decir, efectivamente, cuando se trata de muestras biológicas potencialmente zoonóticas directas, entonces ahí hay que tener cuidado, y la facultad, desgraciadamente, ahí no cuenta con una área de laboratorio tipo 3, de constricción tipo 3, pero sí tenemos hasta tipo 2 y tenemos gente preparada, equipos preparados, y tiene razón, o sea, por eso que en la isla de Feroe, como no tenían y solamente esto estaba bien equipado y preparada la gente, y se utilizó esas facilidades, porque estamos capacitados, eso no hay duda, y solamente varía lo que está correcto, lo que dice Liana, varía solamente los ingredientes y se hace la prueba.
pero nuevamente, en vista que se trata de un virus altamente transmisible, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y la otra cosa que hay que hacer, y creo que ahí por lo menos para también decir lo que mencionaba César Gavidia, en la facultad presentó 7 proyectos para esta petición de proyectos de CONCITEC. Todos en epidemiología, incluyendo el que habla en evolución de coronavirus en vida silvestre. Había 2 en diagnóstico y 2 en tratamientos. Y interesantemente, en tratamiento hay un joven doctorado en España que ha realizado y conoce, tiene mucho interés en hacer farmacología y presentó una propuesta para usar un tratamiento directamente a las células donde se adhiere a este coronavirus. Pero bueno, desgraciadamente no pasó, pero ya hay un rápido, creo que, despliegue de interés por parte nuestra de ayudar a esta enfermedad. Ahora, volviendo a tu pregunta, si es ambiciosa, sí, pues desgraciadamente, como había empezado, todavía en el Perú no internalizamos el concepto de una sola salud, One Health, porque realmente, y ahí en eso ahí deberíamos tener preponderancia los veterinarios, porque los veterinarios prácticamente son la primera alarma de lo que algo está sucediendo en animales, porque como dice César Gavidia, efectivamente, más de 2/3 de las enfermedades que son zoonóticas o infectocontagiosas para el hombre, ¿de dónde vienen? Vienen de animales. Y realmente el éxito que tiene la erradicación de un montón de enfermedades ha sido que los veterinarios. Los veterinarios en el Perú que han erradicado fiebre aftosa. Están por erradicar Newcastle. Están por erradicar rabia en Lima Metropolitana. Entonces, y es cierto lo que dice Eliana, o sea, la prueba complementaria serológica se utilizó enormemente para la erradicación de fiebre aftosa en el Perú, porque te identifica rápidamente dónde circula el virus y ahí entras y restringes. O sea, los veterinarios tenemos experiencia. Lo que pasa, Pancho, y todos somos conscientes, los veterinarios jugamos, creo, muy silenciosamente y eso está mal. Debemos parar eso. Debemos cacarear. Y creo que tenemos fortalezas por muchos lados, incluyendo, mira que somos los primeros veterinarios que tratamos de hacer vacunas. Mi grupo ha hecho vacunas para prevenir enterotoxemia en alpaca. Está un proyecto para crear una vacuna de neumonías agudas en alpacas. Está ahorita por salir al campo una vacuna para controlar salmonelosis en cuyes. Está por soltar ahorita una vacuna para controlar Escherichia coli enterotoxigénica en rumiantes. O sea, porque tenemos capacidad y eso no hay duda. Entonces, los médicos veterinarios en este concepto de una sola salud son los primeros señaladores de los posibles derramamientos que puedan afectar a la salud humana. Y si mientras no nos aceptan eso, ahí vamos a tener problemas. Entonces, si no nos quieren aceptar, entonces tenemos que jugar nosotros nuestro partido y posesionarnos. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rosario. César, lo que dice el doctor es cierto y sincero. El veterinario es muy silencioso, ¿no? Al veterinario no le gusta ser protagonista, ¿no? De hecho, algo que yo he aprendido en la vida es decir las cosas con sustento. Mi carrera es ciencia basada en la evidencia, ¿no? Y muchas noticias falsas, así como hay la pandemia, también hay la infodemia, ¿no? Mucha mala información que lo que genera es pánico, ¿no? Y eso lo he ido, de hecho, aprendiendo y me di cuenta de una fortaleza. Como veterinario, yo tengo que salir a aclarar muchas cosas. Y si tengo el medio para comunicarlo, hay que hacerlo. No hay que ser silenciosos. Hay que mostrar. Somos muy investigadores y le damos, obviamente, más como tiene que ser, respeto al contenido. Sin embargo, esos titulares sensacionalistas que tiene la prensa, muchas veces, creo que nosotros tenemos que tener mejores titulares en nuestra investigación para invitar a que la capten, a que agarren todo eso.
¿Qué es lo que opinas tú como investigador, como veterinario, de lo que ha comentado el doctor Rosadio? Y también te hago la pregunta, tú, si te hubiese tocado la oportunidad de tener el coraje que ha tenido este presidente también de asumir, todos tenían que asumir, pero se la está fajando, creo yo, y diciendo la verdad, ¿qué hubieses planteado? ¿Qué hubieses hecho en este caso? Bueno, gracias Pancho. Tu pregunta, como le dijiste al doctor Rosario, es una pregunta bastante ambiciosa. En primer lugar, sí estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces no nos gusta hacer mucho protagonismo, encontramos o hacemos cosas importantes, interesantes, y siempre, quizá no siempre, pero tendemos a no mostrar lo que estamos encontrando y lo que estamos investigando. Y entonces ahí nuestra profesión médico-veterinaria, nosotros mismos hacemos que pase a un segundo plano, y eso no debería ser. Ahora lo estamos viendo, ¿no? No estoy diciendo que yo siempre he estado informando todo lo que encontramos, al contrario, siempre hacemos algo, encontramos algo de las investigaciones y no mostramos lo que estamos haciendo. Y le preguntabas tú al doctor Rosario sobre la pandemia, ¿no? Y más o menos la pregunta que tú me haces ahora también un poco, como si yo pudiera, si hubiera tenido las herramientas, el nivel de decisión, ¿cómo hubiera hecho para que no aparezca la pandemia de repente en un primer momento? Lo que pasa es que la pandemia, yo creo, esto no es del 13 de diciembre al 14 de diciembre saltó el virus, infectó y comenzó, sino que le damos a las enfermedades las posibilidades que se vayan adaptando con el tiempo. Si las enfermedades vienen de animales silvestres o de animales domésticos, eso no sucede de la noche a la mañana. Hay todo un proceso de años de adaptación, de convivencia con los animales hasta que estos agentes infecciosos se adaptan. Y ahora estamos preocupados, hemos visto todas las noticias que tú dices, ¿no? Nos inundan de noticias, de información. Ponemos ahí Wuhan, China, y seguro lo primero que va a salir es el mercado donde se vendían y se comercializaban una serie de animales silvestres y domésticos y de todo. Pero eso no ha sucedido a principios de diciembre. Eso es algo que se viene dando quizá por decenas de años en esas poblaciones. Y ese es un ejemplo. Porque el otro día me hacían una pregunta también parecida a esta, y decía, pero ahora nos alarmamos de eso, pero si miramos acá nomás en el Perú, también tenemos contacto con monos y se los comen. Y no estoy diciendo que esté mal, sino es el medio de subsistencia de ciertas tribus, de ciertas personas, ciertas comunidades. Pero se come gusano, se come mono, se come majá, se come paca. También tenemos contacto con animales silvestres. Que esto nos sirva de lección, pero no estoy diciendo que se prohíba, por favor, que no se vaya a entender en ese sentido, porque hay gente que vive de eso, pero que nos sirva de lección para que estas cosas en las que entramos en contacto, estemos alertas, ¿no? Tenga que haber sistemas de vigilancia, tengamos que tratar de informar a la población, cambiar hábitos, etcétera, pero que nos sirva para estar en alerta, en vigilancia continua con una serie de enfermedades que puedan suceder. Si yo hubiera tenido la posibilidad de detectar esto como veterinario, de repente si hubiera visto la cantidad de animales que entran en contacto con las personas y por tantos años, seguramente hubiera tratado de frenarlo, ¿no? Me parece que lo que está actuando, siguiendo las directivas internacionales realmente, y el equipo que lo rodea a nuestro presidente, no estoy haciéndole propaganda tampoco, me parece que es bueno. O sea, lo que estamos tratando de hacer es aislarnos para que el virus no tenga la posibilidad de saltar a alguien más. Esa es pura epidemiología, ¿no? Ahora podemos hablar de números de casos, de numerador y denominador, de infectados y de muertos, y lo que nos sonaba como el concepto de tasa de letalidad y eso, cómo se come. Ahora todo el mundo lo maneja, todo el mundo anda mirando todos los días cuántos muertos tenemos, cuántos enfermos hay. Claro. Los factores de riesgo, ahora podemos hablar de factores de riesgo, la comorbilidad, los ancianos o los de 60 años para arriba, que los niños no se afectan mucho. Ahora empezamos a entender todos estos aspectos epidemiológicos porque lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Y ya la última parte, que yo sé que estoy tomando mucho tiempo, este concepto de One Health, que ahora le damos
lo estamos manejando, tampoco es un concepto nuevo. Si recordamos algo de epidemiología, hablábamos de la triada epidemiológica, el medio ambiente, el hombre, la gente o el animal y el agente infeccioso, y ahora lo estamos englobando con el nombre de One Health, de una salud. Ese es el concepto que se maneja. Si entendemos el concepto de una salud ahora por el COVID, seguramente eso nos va a enseñar que lavarse las manos no es solo por el COVID, que es por todas las infecciones y los agentes infecciosos que nos podemos llevar a la boca, a la cara, a los ojos, a la nariz. Ese es el concepto de una salud, no solo trabajar con una sola enfermedad en este contexto medioambiental de animales, la interfase de animales con el hombre, los agentes. Seguramente una de las cosas, espero, positivas de todo esto será que a lo mejor los casos de diarrea en niños va a disminuir, porque los niños aprendieron a lavarse las manos. Bueno, ya no quiero tomar mucho tiempo, Panchito, gracias. Doctora, ya esta es para redondear este enfoque y después las palabras finales de cada uno. Se puede decir que en avicultura se lucha contra pandemias todos los días, ¿no? Es una realidad, y lo que usted ha dicho es la exigencia de los dueños de todos estos, te piden para ayer los resultados. ¿Usted qué opina del concepto de una salud y qué es lo que hubiese hecho como presidenta si tuviese ese... No quiere decir que lo que se haya hecho esté mal, ¿no? Para evitar una siguiente pandemia, si lo podemos poner así, de una manera más fácil de no involucrarse y poner en juicio la acción ahora de nuestros gobernantes. Bueno, la pregunta que has hecho a todos. Yo siempre digo a los alumnos, cuando hay una epidemia, porque pandemia es la consecuencia de una epidemia en un foco en alguna parte. Cuando hay una situación de eso, y el ejemplo es influenza. En un país, cuando ocurre un brote de una epidemia, vamos a decir influenza, tú tienes dos caminos. O tienes el camino de la erradicación o tienes el camino de la vacunación. ¿Y qué cosa ha pasado, por ejemplo, con el brote? Vamos a poner como ejemplo el brote de influenza del año 2002, el del año 2019 de influenza en Chile. Chile ha escogido el camino de la erradicación, ha eliminado todas las aves, se ha entrado a tallar todos los organismos internacionales, OPS, Organización Mundial de Salud Animal, universidades, hacen el foco, el perifoco, la sacrificio, controlan, como ha pasado en Chile. Chile, el 2002, se mereció el aplauso del mundo por haber controlado en 6 meses una influenza de alta patogenicidad y escogió el camino de la erradicación. Ahora vamos a poner otro ejemplo. El ejemplo vamos a poner de México, donde el virus entra, el H5, porque es diferente que el que hubo en Chile, que había entra el virus, empieza a diseminarse, o sea, no controlas la epidemia y empieza a convertirse en una epidemia severa, tan severa, que tú no puedes erradicar. Entonces no te queda más remedio. ¿Qué ha pasado en el Asia? ¿Qué ha pasado en México? Ellos conviven con influenza y emergen otros subtipos de virus. Entonces tú tienes dos caminos, o erradicas o vacunas. ¿Y cómo erradicas? En realidad, la bioseguridad. La bioseguridad es contraria a la vacunación. Actitud inmediata de los médicos de querer controlar y tratar a los pacientes para que no se mueran. Y te voy a decir una cosa, que con mucha alegría, y he visto vamos a decir, una esperanza en esto, como la terapia girando hacia otro lado, embolias a todo nivel, no solo en el pulmón, sino en cosas que mata, y están incluyendo tratamientos. Hay un veterinario italiano de la Universidad, la Unicam de Italia, que está aplicando un tratamiento que acaba de tomarlo en cuenta Estados Unidos, y aplicando tratamientos en diferentes sitios, en España, en Italia, en donde están, porque ya se sabía de la hidroxicloroquina, que actúa como impidiendo la entrada del virus a la célula y evita también la salida, y es un antiinflamatorio, y entra a tallar la citromicina como un antibiótico para los contaminantes, y los antiinflamatorios, qué sé yo. Bueno, ahora entra en juego el uso de la heparina, y a mí me da mucha alegría cuando he estado leyendo la información. Anoche me quedé leyendo hasta muy tarde, cómo
Ahora, los tratamientos están orientados en las primeras etapas, hidroxicloroquina con antiinflamatorios, con antivirales, perdón, que impidan que el virus haga el daño terrible que hace la respuesta inflamatoria, que es todo ese torrente de citoquinas que está destruyendo el endotelio vascular y que produce hemorragias y defectos en la coagulación, y la gente se muere y no puede respirar, no por neumonía, sino que tiene pequeños trombos en todo el pulmón. Entonces, los respiradores que eran para una neumonía, tal vez ya no se van a usar, están planteándose, se tienen que usar otras medidas para pacientes graves que ya tienen problemas de microtrombos, el uso de heparina. Y vi un aminoácido que es inhibidor de la asparagina, que es el que bloquea la entrada del virus a la célula. La idea de la asparagina es de un veterinario, Panchito. Yo acabo de leer varios artículos y me ha dado muchísima alegría porque es un aporte más de un veterinario, ya no tanto en la parte en el diagnóstico, la elaboración de vacunas, sino en la terapia, y su conocimiento viene del tratamiento del coronavirus felino, en donde lo ha ido aplicando a humanos. Ahora los italianos, los americanos han empezado a ensayar, todavía no son experimentos con resultados así, pero ya están entrando en estos, y es como que vemos una esperanza en el tratamiento de enfermedades graves, porque la heparina ahí es para la fase grave. Si no previenes tú con antivirales y hidroxicloroquina, que el virus haga y deshaga todos los endotelios y células y llevar al humano a una fase severa y grave, donde o se muere o la heparina es una ilusión en esto. Yo ahorita dejo a... Doctora, ya para ir terminando el programa, de hecho ha sido muy nutritivo. De verdad, yo he estado encantado de escucharlos. Maestros, supermaestros. Para terminar, palabras finales de lo que ustedes creen. ¿Se está filtrando la voz? ¿Es acá? ¿O a algún lado? No sé. ¿No? Pero bueno, no importa. Acá no hay nada, acá no hay nada. Sí, es acá. Son cosas que suceden. Palabras finales de cada uno de mis maestros y maestros de la veterinaria. Ha sido muy rico conversar con ustedes. Doctor Raúl Rosadio, por favor, sus palabras finales y para concluir. Bueno, finales, solamente para decir, en el concepto de una salud no hay que olvidarnos que no solamente somos los médicos y los veterinarios, también hay otras profesiones, químicos, farmacéuticos, biólogos, antropólogos, que deberían estar unidos para controlar esta y otras pandemias. También para terminar es decir de que mira, un poco que me ha hecho rogar lo que está hablando la doctora Eliana. Si uno conoce bien la patogénesis de una enfermedad, podrías entender realmente lo que va a suceder con este nuevo virus en el hombre. Y hay que recordar que el coronavirus no solamente, mira, primero ingresa y produce problemas entéricos, luego vira y comienza a posicionarse en el tracto respiratorio. Pero hay algunas cepas en diferentes animales, por ejemplo en la misma ave, que agarra tejido renal, que agarra tejido reproductivo. Entonces, mira, esto es realmente espeluznante lo que puede hacer un coronavirus. Y hay una cepa en cerdos, que se llama la encefalomielitis hemaglutinante del cerdo, que ataca el sistema nervioso. Entonces, si entendiéramos los humanos, o sea, todo lo que se sabe en medicina veterinaria, podrían estar alertas para controlar y tratar mejor esta enfermedad. Porque se ha visto que ya hay probablemente problemas renales, probablemente problemas cardíacos, problemas epiteliales, producción de microtrombos diseminados. Entonces, la patogénesis de enfermedades en animales podría ilustrar lo que podría suceder en estas infecciones. Yo creo que para terminar nuevamente, gracias Pancho, la nueva oportunidad de por lo menos ilustrarnos cada uno de nosotros todo lo que sabemos los veterinarios sobre enfermedades y sobre problemas riesgosos como es pandemias o epidemias, pandemias. Y nuevamente recordar que somos médicos veterinarios, entonces entendemos lo que es todo lo que es relacionado a infección y enfermedades. Muchas gracias, Pancho. La verdad que fue un placer estar colaborando diseminando estos conceptos. Muy agradecido. Buenas tardes. Gracias, doctor Rosadio. Doctor César Gavidia, al final,
a mi superdoctora, Eliana Cochea, le tengo un cariño tremendo. Cecita, tus palabras finales. Ok, bueno, muchísimas gracias, Francisco. Ahora que hablaba la doctora sobre la patogénesis y el doctor también y los modelos animales, haciendo un poco de propaganda de lo que también venimos colaborando nosotros en la Facultad de Veterinaria, ¿no?, de San Marcos. Fuimos contactados por un grupo de la Católica, uno de los grupos que viene trabajando con los ventiladores mecánicos, y entonces si es que ellos terminan de hacer su modelo, vamos a trabajar con ellos la parte de del examen preclínico, es decir, vamos a utilizar un modelo animal, cerdos, para probar los ventiladores antes de que estos puedan pasar a ser usados en pacientes críticos, ¿no? Es uno de los trabajos que venimos haciendo. Se ha formado todo un equipo de veterinarios en diferentes áreas, en anestesia, cardiología, y los que manejamos de alguna manera por investigación, hemos venido haciéndolo en cerdos. Hemos ofrecido nuestro trabajo ahí con la Católica y estamos atentos a que esto pueda ir para adelante, ¿no? Y finalmente, bueno, agradecerte a ti, Francisco, por esta oportunidad, Panchito, la oportunidad de compartir en distancia y en esta mesa con el doctor Rosario y con la doctora Eliana Cochea. Gracias realmente a ti por dar esta oportunidad, este espacio para que podamos ir conversando sobre diferentes aspectos ahora relacionados al COVID-19, pero ojalá que esto nos pueda crear un nuevo vínculo de comunicación con diferentes grupos veterinarios y con el Colegio Médico Veterinario, obviamente también, ¿no? Muchísimas gracias, yo quedo a tu disposición, a las órdenes para cualquier momento, para lo que se necesite, si en algo puedo yo colaborar y conversar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y espero que todos nos mantengamos con salud. Gracias, César. Doctora Eliana Cochea, por favor, palabras finales. Bueno, mis palabras finales para solamente, bueno, ¿qué más te puedo decir por eso? Que tenemos mucho, los veterinarios tienen mucho que aportar en todas las áreas, o sea, hemos visto, si tú ves, yo te estuve diciendo al principio que hay 4 frentes: bioseguridad, ya te dije, ahí entra todo lo que es desinfección y todas las medidas que están siendo implementadas a nivel de la población, el aislamiento en la patología aviar, en la avicultura. El aislamiento es punto clave para que no entren las enfermedades. Cuando una granja, tú de la carretera, tú no ves una granja de reproductores de abuelos. El aislamiento acá, nosotros cada individuo somos una granja. Entonces, la bioseguridad es un frente muy importante. El otro lado es el diagnóstico, también hemos hablado un poquito. El otro es el tratamiento. Y mira, en todas las áreas están entrando a tallar veterinarios, no solo del Perú, sino en el mundo, porque ya lo dijo el doctor Rosario, de los proyectos de San Marcos presentados, que fueron 41 presentados, hay proyectos sobre tratamiento, epidemiología y diagnóstico. Hay 3 por lo menos. Efectivamente que en los de San Marcos no hay desarrollo de vacunas. Lo tenemos al otro lado en el laboratorio Farvet, el desarrollo de vacunas. O sea, los veterinarios en el Perú están proponiendo soluciones en 4 frentes. En los 4 frentes, bloqueos de la entrada viral, métodos de diagnóstico, epidemiológicos, tratamiento, y por último la elaboración de vacunas. Y ojalá, pues, con la esperanza de que nosotros de verdad dejemos una contribución grandísima para esta pandemia, como lo están haciendo los veterinarios de otros países, y creo que es una oportunidad para que, no solamente para la veterinaria, sino como país también. Yo te agradezco infinitamente, de verdad, he estado disfrutando, escuchando a Raúl y a César y contigo, y te agradezco el haber organizado esto, te felicito y te agradezco que haberme hecho parte de él. Muchísimas gracias, Panchito. Muchísimas gracias a ustedes, maestros de maestros, sanmarquinos, pero ahora somos todos peruanos, ¿no? Y tenemos que colaborar desde nuestra tribuna. Gracias. Veterinarios por el Cambio. No, Pancho. Cuídate, cuidémonos. Gracias. Gracias. Y quédate en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Eso fue Doctor Planeta. Muchísimas gracias. Chao, yo me quedo en casa. Chao, gracias, Pancho. Nos vemos. Chao, Eliana. Chao, César. Chao, chao, chicos. Saludos, doctora. Cuídese.